Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Trotando por el Mundo con Efraín Villegas. A las 12:10 de la mañana, de la tarde, en la Ciudad de México, del lunes 8 de abril del 2024. Este es mi acuario de 125 litros, todos bien contentos y felices. ¿Y por qué les pongo la fecha y les pongo la hora? Bueno, por ahí en el live, antier, que nos estaban preguntando que qué iba a pasar con los peces y el eclipse solar. Y yo decía que pues no iba a pasar absolutamente nada. En este acuario en especial, es un acuario que todos conocen y que entra mucho el sol. A esta hora debía estar entrando el sol, pero anda un poquito ocupado o bloqueado por la luna y se ve así como a la mitad aquí en la Ciudad de México. Se ve un eclipse parcial de sol, que es el que estamos teniendo en la Ciudad de México, y la luna está haciéndole sombra al sol. Ahorita vamos a explicar un poquitín eso. En otras ciudades, sobre todo Mazatlán, están viéndolo así, o lo vieron así a estas horas. Totalmente un eclipse parcial, total. Aquí sí se oscureció el cielo y no se veía más que el pequeño halo alrededor de la sombra de la luna. ¿Esto qué va a afectar a los peces? Pues en nada, ¿no? O sea, y sobre todo a los peces que tenemos en los acuarios, porque pues eso no se oscurece nada, las lámparas no cambian, no se mueven, entonces se hace un poquito más oscuro el acuario, pero jamás se va a ver algo raro ahí. No sé, en los del mar, probablemente si les apagas la luz de repente vayan a empezar a buscar sus lugares para dormir, pero pues no lo hacen inmediatamente, entonces este eclipse va a durar 15 minutos en su fase total, o un poquito menos, y entonces otra vez va a volver a aparecer la luz. Y ya los peces van a buscar su forma de vida común y corriente. Miren, ahí están viendo el eclipse y cómo empieza a pasar la fase de total. Y la gente que lo estaba viendo, pues ya no lo podía ver directamente. Ya tienen que voltearse porque empieza a hacer la luz muy intensa y puede lastimar los ojos. Acuérdense que eso es algo que estuvieron avisando, que no fuéramos a voltear directamente al sol, porque nos quemamos los ojos. ¿Y qué es un eclipse? Bueno, un eclipse es la sombra de la luna proyectada tapando el sol. Como la luna está mucho más cerca que el sol, aunque es mucho más pequeña, lo puede tapar perfectamente. Este eclipse, esta era la zona que iba a tener. La zona que dice umbral es la zona oscura totalmente y las otras son penumbras. Eso fue como pasó este eclipse este año. Y como les digo, con los peces, pues no hubo absolutamente nada. Sí se veía como un poquito menos luz allá afuera, un poquito menos luz realmente, pero fuera de eso no se veía gran cosa. Y los peces, pues con sus lámparas y con todo, no tienen por qué afectarse en lo más mínimo. Quiero agradecer a los miembros del canal porque me estuvieron mandando varias fotos muy interesantes de lo del eclipse. Y ahorita vamos a ver unas muy diferentes que son reflejadas en el suelo a través de una enredadera. Vamos a ver esas imágenes porque sí están muy bonitas o muy diferentes. Y ahí está el reflejo del sol. Eso es a través de una enredadera, como se alcanza a ver el sol. Miren cómo está cortado, cómo tiene pequeños cortes. Y como decíamos, pues esa es lo que se iba a ver en la Ciudad de México. No se iba a ver completo, se iba a ver la penumbra o se iba a ver una parte del eclipse. Y solamente en la zona de Mazatlán, que es donde estaban en Mazatlán, Sinaloa, sí se apagó totalmente la luz. Ahí sí tuvieron un eclipse total y se apagó totalmente. Entonces, ese es un eclipse, ese es cómo funciona un eclipse o cómo pasa un eclipse. Para los que no sabían de qué se trataba exactamente, pues ojalá les haya servido esto. Y yo creo que la mayoría no los vamos a volver a ver nunca, aunque es bien sabido que en el mundo hay de 1 a 2 eclipses totales por año. Entonces, si algún día andan paseando por el mundo, pues también pueden darse una vuelta e ir a ver un eclipse a otro lado. Miren, aquí es como pasó. Terminó en Estados Unidos, como pasó la parte que se veía total, como este caso, ¿no? Estas son imágenes de la NASA y así es como se veía realmente total. Se ve padre, ¿no? Se ve muy interesante, como si la sombra de la luna es como totalmente tapando el sol y nada más se alcanza a ver el halo alrededor. Les digo, esto no afecta absolutamente nada a nuestros animales, a nuestros peces, y aún a los que no tienen lámparas artificiales, yo creo que tampoco los afecta mucho, por el tiempo de duración, que no es muy largo,
decían en Mazatlán que ya estaban las aves yéndose a dormir. Pues sí, pero ya que salga el sol otra vez van a regresarse, pues ni modo. Y un día que les saquen de onda no les va a pasar nada grave a los animales. Los eclipses siempre han sido relacionados con cosas místicas y con cosas que no entendemos o que no podemos explicar. Se le echamos la culpa al eclipse, ¿no? Entonces decían que había niños que nacían mal formados, o que nacían con problemas, o que nacían todos al mismo momento del eclipse, nacían un chorro de niños. Cosas así que realmente no son reales, no son ciertas. Este es un fenómeno meteorológico, nada que ver con que los niños salgan de tal o cual forma, o con que la mamá se asuste o no se asuste, ¿no? Que no tiene nada que ver tampoco. Pero es un fenómeno meteorológico muy interesante, muy bonito de ver, y que pues no nos tocó verlo completo a los que estamos en la Ciudad de México este año, pero pudimos verlo a través de las imágenes. Es la ventaja actual que les decía yo. La tecnología es tan importante actualmente que ni siquiera tienes que lastimarte los ojos con esto, ¿no? Puedes verlo perfectamente sin sufrir lesiones en tus ojos. Entonces, aprovechenlo, véanlo, disfrútenlo y, pues, si quieren ver otro eclipse total de sol en algún momento, tendrán que ir a otro país y buscar dónde se va a presentar el del próximo año. Miren, ya salió el sol, ya se acabó el total y empieza a hacer la iluminación, ya como se ve como de día, ¿no? Es como que se hubiera guardado el sol en alguna sombra. Y miren cómo ya empieza a aumentar la iluminación en Mazatlán. Este es en Mazatlán. Y como luego empieza a verse mucho más luz, ¿no? Conforme se acaba la fase total del eclipse. Y ya, rápidamente otra vez están a plena luz del día. Más o menos media hora. Media hora fue de la fase total a que ya volvieran a tener una iluminación normal. Entonces, ese fue el eclipse total de sol de este año, el 8 de abril del 2024. Y como les digo, ya son las 12:20 más o menos. Los peces siguen igual, todo sigue igual en el acuario, no cambió absolutamente nada. La iluminación va a ser un poquito mayor ya afuera, ya se ve más iluminado, aunque está nublado, pero se ve más la iluminación afuera. Y pues los peces no tienen por qué tener, ni siquiera se enteraron. Ellos ni siquiera se enteraron que hubo algo raro. Si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video de Trotando por el Mundo con Efraín Villegas. Vamos a ver la salida del sol a un ladito de la sombra de la luna y ya se llama que se acaba la fase total. Ya la gente no puede estarlo viendo y van a ver cómo va apareciendo la iluminación otra vez, el sol. Para la gente que estaba viéndolo, ya dejó de ser oscuro, dejó de ser de noche y volvió a ver la luz del sol. Es un evento muy interesante, un fenómeno astrológico muy interesante. Y les decía, se asocia luego con fenómenos naturales y la gente piensa que es por esto que pasa aquello. Pero no es cierto. No es cierto. Este es un fenómeno astronómico, nada tiene que ver con lo que pasa en la Tierra